¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio a la tercer clase, el tercer módulo de este curso de alergia alimentaria. Mejor prevenir que curar. Y para prevenir no hay mejor cosa que el conocimiento, ¿no es cierto? Así que creo que, bueno, hoy vamos a dar dos temas. Estoy junto con la doctora Renata Wenchenbach, que es la secretaria del Comité de Gastroenterología de la Sociedad de Pediatría de Rosario, y bueno, vamos a dar inicio a esto. Primero vamos a empezar al revés, con la doctora Bettina Menéndez Porfirio, ella es pediatra, especialista en alergia e inmunología. Bettina es miembro del comité, es ex secretaria del comité científico de alergia e inmunología de la Sociedad de Pediatría de Rosario y trabaja en el Hospital de Niños Zona Norte. Y ella se va a referir luego con nuestro panelista, el doctor Miguel Galicho, que es pediatra e inmunólogo. Todos lo conocemos perfectamente a Miguel, y Miguel va a hacer sus aportes como panel de expertos. Y luego Renata va a presentar al resto de la mesa. Bettina nos va a hablar de alergia alimentaria y déficit de inmunoglobulina A sérica. Cuando vos quieras, Bettina, y por favor les vamos a pedir a todos que se apaguen las cámaras para que no se colapse la banda ancha. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por convocarme, tanto al Comité de Alergia como al de Gastroenterología. Bien, el tema que me toca desarrollar es alergia alimentaria y déficit selectivo de inmunoglobulina A sérica. Bien, podríamos decir que el déficit fue descrito por primera vez en los chicos con síndrome de ataxia telangiectasia. Como sabemos, es la inmunoglobulina más abundante en las secreciones tanto de los tractos respiratorios como de los tractos gastrointestinal, de ahí su importancia en la protección de mucosa. Entre las inmunodeficiencias primarias es la más frecuente, con una prevalencia de 1 en 600, y se considera transitoria cuando los niveles séricos están por debajo de los 7 miligramos decilitros en niños menores de 4 años. Cuando estos valores persisten, cumplidos los 4 años, o en niños mayores, hablamos de déficit definitivo. Para dicho diagnóstico debemos realizar dos determinaciones consecutivas. La mayoría de los pacientes, más de un 50% de los niños, suelen ser asintomáticos y el diagnóstico se hace por un hallazgo casual de laboratorio. El resto de los pacientes sintomáticos se presentan con diferentes fenotipos clínicos, desde infecciones sinopulmonares recurrentes hasta alergias de tipo respiratorias, alimentarias, déficit de subclases, IgG2 e IgG4 son las más frecuentes, y la inmunodeficiencia común variable siendo su presentación más severa, y también suele presentarse con enfermedades autoinmunes. Resumiendo, podríamos decir entonces que los fenotipos clínicos asociados al déficit selectivo de inmunoglobulina A sérica son infecciones sinopulmonares recurrentes, alergias respiratorias, las más frecuentes rinitis alérgica y asma bronquial, y dentro de las alergias alimentarias, la alergia a proteínas de leche de vaca. Déficit de subclases, IgG2, IgG4, también puede haber déficit de IgG3, y la evolución a la inmunodeficiencia común variable. Enfermedades autoinmunes. Ahora bien, es muy importante destacar que no debe pedirse la IgA en saliva, dado que no existe, siempre está asociado su déficit a déficit sérico. ¿Por qué podemos tener estos niveles bajos o ausentes en saliva? Porque los niños hasta el año de vida suelen secretar IgA en forma muy pequeña.
también por mala toma de muestra o por mala metodología diagnóstica. En cuanto a la epidemiología, bueno, su prevalencia varía según las etnias. Basados en un estudio de red de centros, se definió que predominan europeos, norteamericanos, latinoamericanos, asiáticos y países africanos. Estos informes pueden tener un sesgo, dado el subdiagnóstico que hay, por lo que la mayoría de los pacientes son asintomáticos, y no tenemos un programa de detección rutinario. También se observó alta tasa de frecuencia de déficit en los pacientes con consanguinidad, en los países donde hay consanguinidad, y también en familiares primarios de donantes se observó un 7,5% de tasa de prevalencia, y un 10,8% en matrimonios de tipo primario. También había déficit de subclases. Bueno, acá podemos observar lo que acabo de mencionar gráficamente en un planiferio, con los predominios de esta patología. Bueno, bien, químicamente la estructura de la IgA se divide de tres formas, se presenta de tres formas: monomérica, que es secretada por linfocitos. Esto, cuando se diferencian a plasmocitos, sufren una transformación que la presentan en forma dimérica, unidas por una cadena J, y una vez secretada esta IgA dimérica al lumen intestinal, se une a una glucoproteína denominada componente secretor. Bueno, acá vemos graficado lo que acabo de mencionar, las dos cadenas monoméricas unidas por una cadena J, y una vez que se une al componente secretor hablamos de IgA secretora. Como decíamos, la IgA tiene una función primordial en la defensa de mucosas. Su deficiencia va a provocar penetración de alergenos a través de esta. Y esta penetración va a inducir sensibilización y producción de IgE específica. Por lo tanto, los individuos con déficit de IgA van a tener más frecuentemente asociadas alergias mediadas por IgE. En cuanto a su fisiopatogenia, podríamos decir que las células M, que son las células de unión del endotelio, son las responsables de mantener la barrera mucosa íntegra, reducen la permeabilidad entre las células del tracto gastrointestinal. Estas células son la puerta de entrada a antígenos por pinocitosis a la lámina propia, y estas células presentan los antígenos al tracto gastrointestinal y tienen receptores para IgA. También se ven involucradas otras células de tipo inmune, linfocitos CD4, CD8, macrófagos, linfocitos B, eosinófilos. Todas estas células en conjunto tienen un rol primordial en la vigilancia de tumores, en la protección de patógenos, microorganismos y alergenos, y en la reepitelización de intestinos cuando hay una lesión. Bueno, estos complejos adhieren a receptores de IgA en estas células M, son transportadas y presentadas a las estructuras linfoides, las placas de Peyer. Y esta interacción genera citocinas tolerogénicas como la 4 y la 10, factor de crecimiento transformador beta, que presentan tolerancia inmunológica inhibiendo la interleuquina 1 y el interferón gamma. ¿Qué ocurre en el recién nacido, que carece de IgA e IgM en saliva y de IgA secretoria en intestino, condición que persiste en los primeros 6 meses de vida, situación que hace vulnerable a estos niños en esta etapa de la vida? Y esto se ve agravado en los niños que reciben fórmulas con grandes cantidades de proteínas ingeridas, sobre todo antes de los 4 meses. Esta interacción con el tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal, o GAL, y los antígenos, en la mayoría de las veces va a inducir tolerancia. Ahora, en este caso, donde hay déficit de IgA o cualquier interrupción en la mucosa, puede provocar enfermedades de tipo infecciosa, cuando el que ingresa es un microorganismo, de tipo inflamatoria o por hipersensibilidad alimentaria. Bueno, vale recordar la fisiopatogenia. Este gráfico lo extraje de los archivos de pediatría publicados en APLB del 2018 por nuestro comité, para recordar un poco cómo es el mecanismo de la alergia alimentaria IgE mediada y no IgE mediada. Acá observamos
cómo los alergenos alimentarios atraviesan la mucosa intestinal, son captados por el tejido linfoide asociado, procesados por las células presentadoras de antígeno y presentados al macrófago y a los linfocitos T reguladores. En una situación normal se produce tolerancia inmunológica. Ahora, en pacientes alérgicos, genéticamente predispuestos o atópicos, se produce una desviación hacia la respuesta de tipo T helper 2. Acá vemos al linfocito, que va a secretar interleuquina 5, que es quimiotáctica para eosinófilos, interleuquina 4 y 13, que va a estimular a las células B para que secreten anticuerpos IgE específicos para ese alergeno, que va a ir a fijarse a la membrana del mastocito y lo va a sensibilizar. Y va a ir a fijarse a los órganos blancos y en un segundo contacto con este alergeno se van a liberar, se va a degranular y va a producir los mediadores químicos responsables de la respuesta alérgica y de las manifestaciones clínicas. Bueno, dicho esto, en la fisiopatogenia le podemos clasificar a la hipersensibilidad de tipo alérgica y no alérgica. Las no alérgicas, como conocemos, la metabólica, la más conocida, la intolerancia a la lactosa, farmacológicas, cafeína, tóxicas, pescado u otros sulfitos. Y en cuanto a la alérgica, tenemos la IgE mediada, por ejemplo la urticaria, la alergia oral, la no mediada, la enteropatía celíaca, las de tipo mixtas, como esofagitis eosinofílica, y mediadas por células, como la dermatitis de contacto. Bueno, dentro de las no IgE mediadas, tenemos las proctocolitis, las enteropatías alérgicas y el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias. Estos tres síndromes pueden ser producidos tanto por infecciones, alergias, enfermedades gastrointestinales y otras. Dentro de las gastrointestinales no IgE mediadas, la que mayor jerarquía reviste es la enfermedad celíaca por su alta frecuencia de incidencia. Ahora bien, la enfermedad celíaca, a modo de refrescar un poco de qué se trataba, es una afectación sistémica, autoinmune, desencadenada por el consumo de gluten en individuos genéticamente predispuestos. Ahora, lo que acá reviste jerarquía, que los anticuerpos para su diagnóstico de tipo IgA, bien conocidos como antiendomicio, antitransglutaminasa y antigliadinas deaminadas, que son altamente específicos de un 98 a un 100%, pueden estar disminuidos en un paciente deficitario de IgA, lo que puede dificultar el diagnóstico. Entonces hay que tener en cuenta siempre que en pacientes con déficit de IgA, donde hay alta clínica sugestiva de enfermedad celíaca, siempre dosar IgA sérica. Otras de las patologías asociadas, como mencionábamos al principio, son las alergias alimentarias. La más frecuente es la alergia a la proteína de leche de vaca. Como decíamos en un principio, existen mecanismos inmunitarios responsables de la tolerancia oral, que se desarrolla además por mecanismos de barrera, como mencionaba la doctora Valvarrey en la clase anterior, la acidez gástrica, el moco, el peristaltismo, las enzimas, y los sistemas específicos, los GAM, los linfocitos T, y un rol primordial de la lactancia materna, que aporta una microflora adecuada, con una sobrecarga mínima de alergenos, y la maduración tanto del sistema inmunitario como el de defensa de tipo IgA. Como decíamos, los individuos menores a 6 meses, por inmadurez inmunológica, son especialmente susceptibles al ingreso de alergenos por aumento de la permeabilidad de la barrera y por inmadurez. La APLB es una reacción de tipo de hipersensibilidad y participan los tres mecanismos. Puede ser IgE mediada, o de tipo 1, celular o tipo 4, o de tipo mixto. Siempre en individuos genéticamente predispuestos. A grosso modo, la clínica en la PLB, que va a ser ampliamente desarrollado por la doctora Gervasoni en el próximo curso, simplemente recordar que pueden existir síntomas inmediatos y tardíos, según el mecanismo inmunológico implicado. Los inmediatos pueden ser síndrome de alergia oral, vómitos y diarrea, reacciones respiratorias IgE mediadas, rinitis, asma.
reacciones cutáneas, urticarias. Y dentro de las tardías, dermatitis de contacto, esofagitis eosinofílica, que nos van a desarrollar a continuación el Comité de Gastroenterología, bueno, el síndrome de enterocolitis, constipación, cólico y síndrome de Heiner, que este síndrome es el de hemosiderosis pulmonar, que se asocia a anemia ferropénica y retraso del crecimiento. Y la máxima expresión, por su severidad, la anafilaxia. Bueno, el diagnóstico de APLB, como sabemos, para las IgE mediadas, el prick test o testificación, que tiene una sensibilidad de un 33%, una especificidad de un 97%, y siempre correlacionado con la clínica y corroborado por pruebas de eliminación y provocación oral. Y para las IgE de tipo mixta o celulares, el test del parche es el test del parche sería un método diagnóstico apropiado. La IgE sérica carece de utilidad, es mucho más específico de usar las IgE específicas para su diagnóstico, y las intradermorreacciones tienen el inconveniente de tener una alta tasa de falsos positivos, y corremos el riesgo en un niño que está muy sensibilizado de provocarle la anafilaxia. Bueno, ¿cómo tratamos a estos niños? En los casos deficitarios de IgA y de subclases, la gamma-globulina puede ser un recurso para disminuir la frecuencia de infecciones recurrentes. También cuando hay comorbilidades como infecciones, el uso de antibióticos de amplio espectro o específicos puede ser útil. Y en el caso de infecciones recurrentes o crónicas, terapias de uso prolongado con trimethoprim-sulfas, acitros o amoxicilina. Y el tratamiento de las enfermedades alérgicas va dirigido particularmente a la enfermedad en sí. Por ejemplo, rinitis y asma, un recurso puede ser la inmunoterapia, y en el caso de las alergias alimentarias, las dietas de exclusión. Bueno, y en el caso de las enfermedades autoinmunes, puede utilizarse antiinflamatorios, corticoides, terapias de reemplazo. Bueno, es importante el monitoreo continuo de estos pacientes y la educación, tanto del paciente como su grupo familiar. Siempre tienen que tener en claro que es una patología crónica y que ante el uso de gamma-globulina corren riesgo de anafilaxia o de transfusión de hemoderivados. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden sintetizar anticuerpos anti-IgA. Entonces se recomienda el uso de pulseras identificatorias, y ante una probable transfusión, siempre premedicar con difenhidramina, con un monitoreo continuo y en una institución de alta complejidad que cuente con UTI para su atención adecuada. Y otro camino, en el caso de requerir hemoderivados, es la desensibilización, que puede ser enfocada en pacientes con situación especial, como puede ser en caso de un trasplantado. En cuanto a las vacunas, bueno, la vacuna antineumocóxica le aporta inmunidad a estos pacientes. Tengamos en cuenta que tienen una capacidad disminuida de fabricar anticuerpos del tipo antipolisacáridos, entonces deben recibir vacunas de tipo conjugadas, como hemófilos, con difteria y tétanos, en 3 dosis, y la antineumocóxica, que también va a producir anticuerpos protectivos. Bueno, ¿cómo seguimos a estos pacientes? Los pacientes pueden presentarse de dos formas, dijimos asintomáticos y sintomáticos. Una vez que se presenta asintomático, siempre comprobar si hay síntomas activos o enfermedades asociadas, y tener en cuenta la presentación de anafilaxia en el caso de transfusiones. Cuando el paciente es sintomático, descartar asociaciones secundarias con otras inmunodeficiencias. Por eso es correcto determinar las otras inmunoglobulinas y subclases. Y a los mayores de 2 años se le puede vacunar con vacunas Pneumo 23 y pedir anticuerpos antipolisacáridos al mes de realizada la inmunización. Cuando no hay síntomas concomitantes o deficitarios, perdón que no encuentro las flechitas, acá. En el cuadro 2, entonces se debe medir las inmunoglobulinas, las subclases, cada 1 o 2 años para su seguimiento, hasta la estabilización clínica. Esto suele ocurrir en los primeros 10 años de vida. También se puede medir CH50 y anticuerpos antinucleares en caso de sospecha de autoinmunidad. Y en el cuadro 3, que es cuando hay concomitancia con inmunodeficiencias, ahí sí, bueno, los puntos 1 y 2 se siguen controlando, pero también hay que determinar en forma rutinaria
la respuesta vaccinal anticuerpo antipolisacárido cada 3 a 5 años. Bueno, el pronóstico suele ser bueno, son pacientes con una expectativa de vida prolongada, y esto tiene que ver con las enfermedades asociadas, las infecciones y las comorbilidades. Siempre tener en cuenta que potencialmente pueden evolucionar a una inmunodeficiencia común variable. Y se ha registrado también casos de recuperación espontánea. Bueno, concluyendo, podemos decir que el déficit selectivo de IgA predispone a los niños a alergias alimentarias, cuando son niños atópicos, genéticamente predispuestos, y fundamentalmente a la alergia a las proteínas de leche de vaca. Dado que son inmaduros inmunológicamente, y tienen una permeabilidad del intestino aumentada y una flora insuficiente, son especialmente vulnerables. Después, otra cosa que reviste jerarquía es la clasificación del fenotipo clínico, que ha demostrado que estos pacientes, excepto en situaciones excepcionales, se asocian con manifestaciones inmunológicas, por ejemplo, alergias o autoinmunidad. Es especial acá de importancia comprender la patogenia de esta enfermedad, tener en cuenta los fenotipos clínicos para hacer un diagnóstico precoz, para la prevención, como encabezaba este curso, medicina preventiva, y elaborar estrategias terapéuticas adecuadas para un buen manejo del paciente, para mejorar la calidad de vida, y fundamental, como se trata de una enfermedad crónica, el seguimiento evolutivo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Bettina Menéndez Porfilio. Muy bien. Renata, te dejo. Excelente, Bettina. Muchas gracias por tu presentación. Buenas noches a todos. Nuevamente un placer estar con ustedes en este tercer encuentro, y bueno, les voy a presentar ahora a la doctora María Emilia Ruggieri, que es la que va a continuar con esta presentación. Ella es pediatra, gastroenteróloga infantil del Hospital Escuela Eva Perón y del Sanatorio de Niños y del Instituto de Niños de Fisherton. Y después en el panel de discusión también nos va a acompañar la doctora Silvia Bravo, excelente gastroenteróloga pediatra de nuestra ciudad, del Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Memi, te dejo que sigas con tu presentación. Bien. Denme un segundito que pueda compartir pantalla. Ay. Gonzalo, si me querés ayudar. Dale, Memi, tranquila. Estás con los permisos, tendrías que poder compartir sin problema. Bien. Busco en archivo, lo tengo en el escritorio. Primero compartir la pantalla, que no estás compartiendo. Volvé a Zoom, compartir pantalla. Ahí sí. Todavía no estás compartiendo. Ahora sí. Bien. Ahora sí. Ahora minimiza, si querés eso. ¿Acá? Sí, minimiza la pantalla para ver el escritorio. Perdón, porque justo se tuvo que cambiar de máquina, así que está usando una compu, seguramente no la de ella. Sí. Y a ver, si no pido ayuda. Dale. ¿Por qué? Minimizá con la rayita de la izquierda y busca el... Bueno. Perdón, Arriba a la derecha, Memi. Minimizá. Acá no me sale salir. Bernie. No puedo entrar a mi escritorio. Karina, ¿querés, mientras tanto, ahí mientras se prepara María Emilia? Sí, si no podemos, mientras ella figura, podemos hacer la discusión del primer tema. Renata, no sé qué te parece. Dale, excelente. Mientras ella va pudiendo poner la presentación, podemos hacer la discusión del primer tema. Ahí me parece que puede, pero ahí está. Ahí está. ¿Estás, Memi?
Yo la muteé y tiene la Ahí cámara está. apagada. Bueno, Activate. perfecto. Ahora, ya, ahí está. ¿Ustedes me escuchan ahí? Sí, se te perfecto, escucha Memi. bien. Podés Activate la empezar cámara, cuando Memi. quieras. Como Gonzalo, no me veo yo en la cámara, pero bueno, veo que la pantalla sí. ¿Ustedes Si me querés, ven? activate la cámara, si no, no importa. Sí, sí, pero no tengo para activarla. Dale, no importa, olvídate, A arrancamos ver. la presentación. Sí. Bueno, Ahí está, perfecto todo. ¿estamos? Muy bien. Bueno, buenas tardes, perdón todos los inconvenientes. Yo les voy a hablar de gastroenteropatía eosinofílica. No me deja pasar, Gonzalo. Así clic ahí en el PowerPoint. Ahí. Bien. Bueno, la gastroenteropatía eosinofílica es un tema que por lo general es muy poco conocido, no solo para los pediatras, sino para nosotros como especialistas también. Es un tema muy poco frecuente, entonces cuando uno escucha eso, por lo general es un gran signo de interrogatorio. Muy simple, yo lo que me gustaría que quede es, con esto les desencadeno algunas preguntas y que ustedes más o menos sepan que la gastroenteropatía eosinofílica es un grupo heterogéneo de enfermedades que son muy inusuales, muy infrecuentes, que se caracterizan por la infiltración eosinofílica, donde en diferentes segmentos del tracto digestivo. Cuando hay ausencia de otras causas que no la podemos identificar, ¿sí? ¿Cómo pueden ser? Localizadas en uno solo de estos tractos o generalizadas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que puede afectar solamente al esófago, al estómago, o bien puede afectar a varios, estómago, duodeno, colon. ¿Sí? El compromiso, ¿cómo va a ser? Va a depender de va a variar según la pared que va a infiltrar, o sea, puede afectar solo a mucosa, a submucosa, a muscular o a serosa. Y los segmentos que va a tocar pueden ser, fíjense, esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion o colon. Y esto es una enfermedad progresiva y que puede cursar con recaídas. Entonces, ¿qué es lo importante? Que si ustedes saben lo que les dije recién, y esto yo ya me quedo contenta, que la infiltración patológica de los eosinófilos en la mucosa del tracto digestivo, cuya clínica va a depender de qué, de la porción que vaya afectada, es lo que van a formar este conjunto de patologías llamadas gastroenteropatías eosinofílicas. Pero, si va a estar afectado, infiltrado, digamos, el esófago, ¿pero con cuánto? Con más de 15 eosinófilos por campo de gran aumento, ahí vamos a definir a una esofagitis eosinofílica. Fíjense esto que es gracioso, que los eosinófilos también van a cambiar según qué parte del tubo digestivo esté tocando, porque vamos a ver que también es variable el número, ¿sí? Entonces, para decir que tenemos una gastritis eosinofílica, el patólogo va a tener que encontrar más de 11 eosinófilos por campo de gran aumento, en estómago. Y para hablar de una duodenitis eosinofílica, vamos a tener que ver más de 20 eosinófilos por campo de gran aumento en duodeno, y en colon más de 30, ¿sí? Pero entonces, es muy difícil de estimar la incidencia, ya que es una enfermedad muy poco común y seguramente puede estar subdiagnosticada. De hecho, en Europa, que hace más tiempo que nosotros empezaron a ver estos pacientes, empiezan a ver, y nosotros recién estamos empezando a ver más la esofagitis eosinofílica, que yo voy a hacer un apartado diferente después, ¿sí? ¿Cuándo se puede manifestar? La vamos a encontrar desde la infancia hasta, los estudios dicen, los 70 años, con un pico entre los 30 y los 50. Ahora bien, estas incidencias que yo le voy a poner son sobre todo europeas. Los países que más estudios tienen, muchos presentados, son en España y en Portugal, ya que acá en Argentina no tenemos nosotros, y el Comité Latinoamericano de Gastroinfantil sí desde el 2016 está haciendo estudios, pero todavía no tenemos números exactos. Pero para que ustedes tengan una idea de estos países que tienen muchos años ya estudiándolos, se cree que hay una incidencia en pediatría entre 3 a 8 cada 100.000 niños entre los 0 y los 19 años. Fíjense qué poquitos. Por eso puede ser que muchas veces no nos lleguen al consultorio. Si bien la esofagitis sí está en aumento. La mayoría de estos casos afecta al estómago y al intestino proximal. Tienen un predominio
mayoritario por el sexo masculino. La etiología es desconocida. Esto es un problemón, porque cuando no lo sabemos quién lo desencadena, tampoco vamos a tener el tratamiento que sea curativo, ¿sí? Hay una alta coexistencia con enfermedades atópicas, que esto sí es importante. Sobre todo que las alergias alimentarias, cutáneas o respiratorias. Y como bien dijo recién Bettina, es un mecanismo mixto, o sea, que va a haber una desregulación mediada por IgE y también las no mediadas por IgE que van a estar a cargo de las células T. ¿Cuáles serían los criterios diagnósticos? Por supuesto, vamos a tener que encontrar síntomas gastrointestinales. Vamos a tener que encontrar también una infiltración eosinofílica en el tracto gastrointestinal. Y vamos a tener que excluir las enfermedades parasitarias tan frecuentes en nuestra población y otras causas de eosinofilia periférica. Ahora bien, tanto que estoy nombrando al eosinófilo, me pareció importante recordar brevemente qué son los eosinófilos, que son los puntitos fucsias acá que a mi hija le encantó, ¿sí? Es muy linda la coloración. Ustedes cuando vean esos puntitos rojos saben que son eosinófilos. ¿Y qué son los eosinófilos? Los eosinófilos son parte del sistema inmune innato y son esenciales como defensas. Se encuentran en todo el tracto gastrointestinal, excepto en el esófago, ¿sí? Pero, ¿cuántos eosinófilos son normales en la mucosa del tubo digestivo? Como recién les dije, fíjense que del colon derecho para arriba, si nosotros tomamos el tubo digestivo, van a ir aumentando. Y después, del ciego para abajo, van a empezar a descender. Ustedes, yo esto se los cuento para que lo sepan, no es necesario que se lo sepan de memoria, porque por supuesto que estos pacientes los vamos a trabajar siempre en conjunto con el patólogo y no importan solo los números, ¿sí? Entonces sí recuerden que el esófago tiene nulo, no encontramos eosinófilos, pero en cambio, en el estómago, menos de 10, siempre por campo de gran aumento, van a ser normales. En el duodeno, menos de 20, y en el colon derecho o en el ciego, menos de 30 eosinófilos por campo de gran aumento. En el recto ya empezamos a bajar y va a ser normal encontrar menos de 30. ¿Por qué yo repito estos campos de gran aumento? Porque van a ver que muchas veces las anatomías patológicas, cuando uno recibe el informe, puede estar puesto con otras siglas, y esto también cambia, ¿sí? Pero como mucho me machacó Sol, que es nuestra patóloga, no solo importa el número, sino cómo están distribuidos estos eosinófilos, ¿sí? Entonces, no hay eosinófilos tampoco en el epitelio superficial, ni en el epitelio críptico, ni en el glandular. Y la distribución tiene que ser dispersa. No tienen que estar agrupados, formando acúmulos ni microabscesos. Esta diapo que me pareció muy piola, que se la pedí prestado a la gente del italiano, fíjense lo que dice. El eosinófilo en el tracto digestivo. Es un granulocito múltiple, mediadores químicos, varias vías de activación las van a desencadenar y está influenciado por las interleuquinas 5. Es normal tenerla en el tubo digestivo, excepto ¿en dónde? En el esófago. Y su número, como recién vimos, va a variar según la porción. Y frente a determinados alérgenos alimentarios, el eosinófilo que va a hacer se va a activar por una vía diferente a la IgE. Pero entonces, ¿cómo se van a presentar estos pacientes? ¿Qué clínica van a tener? Los síntomas van a ser también inespecíficos y va a depender de la capa que va a afectar de esta pared intestinal. Por ejemplo, si afecta la mucosa, se puede manifestar desde un dolor abdominal, pueden tener náuseas, vómitos o una diarrea crónica, sangre oculta en materia fecal, podemos encontrar una proctorragia, una hematoquesia. Hay pacientes que pueden estar con anemias o bien pueden darnos síndromes mal absortivos, una enteropatía perdedora de proteína o hasta falla de crecimiento, ¿sí? En cambio, si va a afectar la muscular, estos pacientes, al estar dando un engrosamiento y una alteración en la motilidad, puede presentarse como una obstrucción intestinal o un síndrome suboclusivo. Y ya esto, mucho más infrecuente, si afecta a la serosa, podemos encontrar unas citis eosinofílicas. Y algo que es importante, que estos pacientes no siempre van a tener eosinofilia en sangre periférica. Frente a estos pacientes que primero, por supuesto, descartamos todas las causas que son más comunes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar al gastro y le va a hacer una endoscopía. Y en la endoscopía, si bien en algunos casos pueden ser normales,
hay algunos hallazgos que no son patognomónicos, pero son frecuentes de encontrar. Por ejemplo, una mucosa nodular endoscópica, pliegues prominentes en estómago, en intestino delgado, una mucosa ulcerada. Puede haber una desaparición de vellosidades secundaria a esta infiltración eosinófila con edema y en casos más severos ya llegar a una fibrosis. Y aparte, la veamos bien o mal, siempre es fundamental que se tomen biopsias, múltiples biopsias, ¿sí? ¿Para qué? Para que el patólogo pueda agarrar y contar esos eosinófilos y decirnos cómo están distribuidos. Y otra vez lo que dijimos antes, van a decirnos si en el estómago hay más de 11 eosinófilos, en el duodeno más de 30 y en el colon más de 30 o 50, vamos a estar frente a estas patologías eosinofílicas. Y como bien dije, el número es importante, pero hay más características patológicas. Por ejemplo, encontrar eosinófilos en la parte superior de la lámina propia del estómago, que esos eosinófilos estén agrupados en más de 10, que formen microabscesos intraepiteliales, que los abscesos estén a nivel críptico o pericrípticos, y encontrar una atrofia vellositaria. Por supuesto que ya se los repetí, pero es importante siempre descartar las causas más comunes que pueden dar eosinofilia en el tracto gastrointestinal. Por ejemplo, a nivel de, si tienen síntomas también digestivos, vamos a descartar siempre una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Aunque estos pacientes puedan tener eosinófilos, nunca van a ser mayores de 15, por lo general son hasta 10. Si estamos en estómago, descartar una de las causas más comunes que son el Helicobacter pylori. Por supuesto que si vimos esta atrofia vellositaria, vamos a descartar una enfermedad celíaca. Si están con esta clínica de diarreas y demás, vamos a descartar las enfermedades inflamatorias. Los parásitos, que puse el dibujo de la Giardia porque es la más frecuente que tenemos en estos medios y me encanta el dibujo, entonces para que ustedes las recuerden. Hay otros parásitos, pero este nunca lo tenemos que olvidar. Medicamentos, si estos pacientes están con convulsiones, toman AINES, si tienen enfermedades del tejido conectivo, como un lupus, una artritis reumatoidea, siempre descartar estas causas y si ella no es, vamos a pensarlas. Y algo bien breve para entrarnos ya a la esofagitis eosinofílica, este es un paciente típico. Yo tengo solamente 2 y este es uno de ellos. Fue un nene de 12 años, masculino, que como antecedentes tenía BOR y asma bronquial en tratamiento y que había consultado por una disfagia con su pediatra, pero que iba y venía, a veces síntomas de reflujo, pero que llegó a una guardia por un atascamiento que fue bastante severo, que directamente llegó a hacer una endoscopía y ahí apareció esta lesión típica, estos exudados blanquecinos en el tercio medio e inferior, se mandó a anatomía patológica y se encontró más de 15 eosinófilos por campo. Y ahí ya tenemos el diagnóstico de una esofagitis eosinofílica. Entonces, ¿qué es la esofagitis eosinofílica? ¿Qué es la más frecuente de estas patologías? Fíjense, en 1977 recién se reportó el primer caso de esofagitis eosinofílica y se la tomaba como que era una respuesta inflamatoria secundaria al reflujo gastroesofágico. Pero recién en 1983 fue descrita en adultos. A partir de 1990 se dice que es una de las causas más frecuentes de difusión esofágica en los niños. Y la prevalencia, sobre todo en los adolescentes, de la esofagitis eosinofílica está cada vez más en aumento. Si bien el inicio es bastante insidioso, puede llegar a ser una urgencia médica por atascamiento. Entonces, para pensarlo, si le llega este paciente a la guardia. Un poquito con respecto a la epidemiología, es una patología crónica, es inmunomediada, como dijimos, puede afectar a cualquier edad, pero generalmente tiene preferencia por los adolescentes o los adultos, y sobre todo a nivel hombres o mujeres, 3-1. Más del 75%, un 80% de estos pacientes tienen antecedentes de síntomas atópicos, por ejemplo, rinitis alérgicas, asma, dermatitis atópicas. Está relacionada con interacciones con factores genéticos, ambientales, y también se correlaciona con los aeroalergenos. Pero la causa es desconocida y la patogenia es multifactorial también. Hablando un poquito de la fisiopatología, ¿qué pasa? La esofagitis eosinofílica está causada como una respuesta inmune no mediada por los IgE, antígenos alimentarios, en forma principal, pero no exclusiva. Hay un elemento esencial que es la alteración de la barrera epitelial esofágica, que esto facilitaría la penetración de estos alérgenos alimentarios y esto estimularía a los linfocitos T helper 2. Se va a desencadenar
las citoquinas proinflamatorias, que esto va a promover el reclutamiento de los eosinófilos hasta el epitelio esofágico, y ahí, ¿qué va a hacer? Se van a degranular, van a liberar proteínas tóxicas, que es lo que va a favorecer la inflamación, y si esto no lo paramos, va a continuar hasta una fibrosis, ¿sí? ¿Cómo se va a manifestar? Otra vez, la presentación clínica puede variar acá según la edad de los niños y la capacidad de comunicar estos síntomas. Se requiere un alto índice de sospecha de la esofagitis eosinofílica porque estos pacientes pueden desarrollar estrategias para adaptarse en torno a la alimentación sobre todo. Entonces, vamos a diferenciar. En lactantes y preescolares va a ser muy parecido a veces a los síntomas de reflujo. Pueden tener también náuseas, regurgitaciones, vómitos y en algunos casos rechazo al alimento. Pero en los niños y adolescentes, sobre todo, pueden sentir ya más disfagia, dolor, sobre todo torácico, pirosis y en algunos casos la impactación alimentaria. Ahora bien, los síntomas más específicos lo van a manifestar, por supuesto, los niños mayores, los adolescentes. Pero a veces la impactación alimentaria, como bien les dije, puede ser el primer síntoma de presentación, porque la disfagia sólidos a veces puede ser intermitente. ¿Y cuáles serían estos mecanismos compensatorios que los niños pueden tener? Comer con trozos muy pequeños, comer lento, ayudándose con agua después de cada deglución para que pase, evitar alimentos con ciertas texturas, y en los niños más pequeños también saltar para ayudar a que pase el bolo. En estos pacientes, por supuesto, que la primera prueba diagnóstica que vamos a hacer frente a esta sospecha va a ser una endoscopía alta. Y hay hallazgos endoscópicos que van a ser característicos, pero de nuevo, ninguno es patognomónico. De hecho, la mucosa puede tener una apariencia normal entre el 10 y el 30% de estos pacientes, pero es fundamental siempre tomar biopsias. Los hallazgos pueden ser de dos tipos. Se dice que en la infancia es más común los de el fenotipo inflamatorio, que van a presentarse con edema, con atenuación o pérdida del patrón vascular, con exudados o placas blanquecinas, o con surcos longitudinales. Y en los adultos es más común el fenotipo fibroestenótico, que ya van a encontrar los anillos concéntricos, la traqueosilización o llevar una estenosis. Esto va a reflejar ya la progresión de la enfermedad. También se pueden observar una mucosa muy frágil con aspecto de papel crepe o un esófago de calibre más reducido. Hay un score que utilizan los que hacen las endoscopías de referencia endoscópicas, que acá se los puse, para que vean qué bien que se ven, ¿sí? La traquealización, los surcos lineales, los depósitos blanquecinos y el papel crepe. Con respecto a la histología, como bien dijimos, es el gold estándar para este diagnóstico y lo que vamos a encontrar son los más de 15 eosinófilos por campo de gran aumento dentro del esófago, ¿sí? Hay otros hallazgos histológicos que, por supuesto, el patólogo no se debe olvidar, como son que los encuentran en sábana, que hay microabscesos de eosinofilias, que hay hiperplasia de la capa basal, edema intercelular o espongiosis, hay degranulación de los eosinófilos y elongación de las papilas del epitelio escamoso. La infiltración eosinofílica del esófago puede ser parchada también. Por eso es tan importante la toma de biopsia del esófago, tanto proximal como distal, y de al menos 6 en total. Y se deben excluir la infiltración eosinofilia en otros segmentos, como estómago y duodeno, para hablar de una esofagitis eosinofílica, ¿sí? Y fíjense esto qué importante. Una muestra tiene una sensibilidad del 55%, pero 5 ya aumentó al 100%. Como ya lo dijimos, ¿cuál es el criterio diagnóstico? Síntomas, disfunción esofágica, inflamación esofágica con más de 15 eosinófilos por campo, gran aumento, que solo afecte al esófago y excluir las otras causas de eosinofilia esofágica. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Bueno, acá el objetivo del tratamiento va a ser la remisión clínica, la remisión endoscópica e histológica. Y sobre todo, evitar la progresión de la enfermedad, ¿sí? Las últimas guías de consenso indican que el tratamiento de primera línea, sobre todo, son los IBP, o sea, los inhibidores de bomba de protones, las dietas de eliminación y los corticoides. La elección debe hacerse siempre de modo individualizado,
para cada paciente, ¿sí? Sobre todo ustedes piensen que acá estamos hablando, la mayoría son pacientes adolescentes, entonces es bastante complejo esto, y son patologías crónicas, entonces requieren que nosotros estemos bastante apoyándolos. Y tras el tratamiento de la inducción, que esto va a estar entre 8 y 12 semanas, debe hacerse evaluaciones endoscópicas para tomas de biopsias también, ya que los síntomas a veces no presentan una buena correlación clínica con la actividad histológica. Con respecto a los IVP, esto es para que ustedes lo sepan, porque estos pacientes, por supuesto, los vamos a estar medicando nosotros. Y también van a ver que yo se los estoy poniendo, lo que dice la literatura, pero todavía está en constante movimiento el tema de cómo tratar a estos pacientes, ¿sí? Con respecto al omeprazol en los niños, hasta 20 kilos se van a dar unos 20 miligramos cada 12 horas, y en los niños mayores a 20 kilos, 20 miligramos cada 12. ¿Para qué es importante el IVP? Porque modulan el estado inflamatorio por sus efectos supresores de ácido, ayudan a la curación de los espacios intercelulares y mejoran la función de la barrera, además del down regulation de la cetoxina 3. Con respecto a los corticoides, que tienen una respuesta del 90%, los que más se usan son la fluticasona y el budesonide, que pueden venir la fluticasona ingerida o inhalada, que va a ayudar a disminuir el reclutamiento de las células inflamatorias y la liberación de las estutacinas. Y con respecto al budesonide, en su presentación viscosa oral o nebulizada, disminuye la inflamación y la permeabilidad capilar. Como efecto adverso más importante, van a ser las candidiasis exofágicas, pero que se tratan de forma muy fácil. Y esto lo que tiene de bueno es que mejora la clínica y la histología. Acá les puse para que ustedes sepan, por lo menos durante 8 semanas van a estar. Con respecto a la dieta de eliminación, los más comunes, a veces hay algunos grupos que usan eliminar 4 elementos, otros 6. Los más comunes de la mayoría es la leche, el trigo, el huevo, la soja y los pescados, algunos dicen mariscos o frutos secos. Acá estamos mucho en contacto a veces con los alergistas, porque es importante que ellos le hagan los distintos test para tratar de identificarlo y no sacar más alimentos que el que a este chico le está alterando. Pero a veces, aunque no lo podamos identificar, no quiere decir que no lo saquemos si no mejoran, ¿sí? Cuando uno logra identificar el alimento y sacarlo, tiene una efectividad muy importante. El problema de estos chicos, sobre todo adolescentes, que a veces tenemos que estar muy de cerca y trabajar con el nutricionista, con el alergista, por supuesto con el pediatra, que es su médico de cabecera, porque a veces tienen poca adhesión y muchas veces mis pacientes por lo general han necesitado también la ayuda de un psicólogo, sobre todo para el núcleo familiar y para contenerlos. Porque son chicos, ahora estamos en pandemia, pero si no, que en reuniones familiares a esta edad no quieren dejar de consumirlos. También otra forma de la parte dietaria es darle una dieta elemental, o sea, una fórmula a base de aminoácidos, que esto es mejor tolerado en los bebés, pese al alto costo, pero en los niños mayores a veces es de baja adhesión. Si nosotros tenemos unos test con ayuda del alergista y encontramos el alimento y lo podemos sacar, o sea que va a ser dirigida, es mucho más fácil, ¿sí? Pero muchas veces tenemos que usar, si no, la dieta empírica, y es muy importante de nuevo acompañar, trabajar en equipo para poder hacerlos que funcionen de la mejor manera. Y por supuesto que después de reintroducir los alimentos, que van a ser gradualmente y siempre controlados, habría que hacer vedas posteriores. Hay otros tratamientos que ustedes pueden llegar a encontrar, por ejemplo el Montelukast o el cromoglicato, pero que no demostraban mucha utilidad para las estenosis, sobre todo en pacientes mayores, dilataciones, y lo que ahora se está ahondando mucho es la posibilidad de usar terapias biológicas, pero todavía no les pongo mucho porque no se sabe ni cuánto tiempo hay que ponerlas, sacarlas, tienen otros costos, así que bueno, pero es que seguramente es lo que se está por venir. Como conclusión, tanto las gastroenteritis eosinofílicas, que son muy infrecuentes, como la esofagitis eosinofílica, que es la más frecuente y está aumentando en incidencia, tenemos que pensarla ¿a quién? En pacientes con clínicas digestivas que tienen siempre antecedentes alérgicos, que no responden a los tratamientos convencionales, luego descartar las otras causas que son las más frecuentes, ¿sí? Debemos pensarla. Todavía falta mucho camino por recorrer, pero en estos pacientes el acompañamiento multidisciplinario por el pediatra, el gastroenterólogo, el alergólogo, el patólogo, el nutricionista,
y yo, la verdad que a mí me funciona a veces tratarlo también con algún psicólogo, es fundamental, no solo para lograr la adhesión del tratamiento, sino para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Muchas gracias. Bueno. Excelente, Memi, muchísimas gracias por la charla. Y bueno, hay bastantes preguntas en el chat. No sé, Cari, si querés empezar con alguna o... Sí, Memi, bueno, María Emilia, muchas gracias, excelente. Ambas disertantes, muy claras, chicas, así que bueno, ahora... la primera pregunta... bueno, Miguel, ya te incorporás en el panel de discusión. Bueno. Voy a tirar, porque les voy a pedir que las preguntas las hagan al chat general, porque me han llegado algunas preguntas, así que te las voy a hacer, Miguel. Nos pregunta si cuando tenemos pacientes que presenten IgA entre 7 y 20 miligramos por decilitro, ¿cada cuánto deberíamos hacer seguimiento del laboratorio? O bueno, o Bettina, no sé si la querés contestar. Como quieras, Miguel. En realidad dijimos que para diagnóstico necesitamos 2 mediciones estandarizadas. Realizado este diagnóstico, en lo personal yo repito los 6 meses para ver la evolución clínica. No sé vos, Miguel. No, sí, dos cosas es muy importante. Una, edad del paciente. Recuerden que el diagnóstico es mayor de 4 años, o sea que si es un menor de 4 años, hay que ir viendo la maduración. Bettina mostró perfecto que los primeros 6 meses, año de vida, la IgA, la inmunoglobulina A, es una inmunoglobulina de inmadurez total. O sea que hay que esperar un poco la evolución de estos pacientes que son menores de 4 años. En el paciente mayor de 4 años, las 2 determinaciones, como dice Bettina, todo depende también el periodo de un laboratorio y otro de la clínica del paciente. Bien dijo que más del 50% son asintomáticos, o sea que en eso, esperar 6 meses, acuerdo totalmente con Bettina, no hay problema. En el paciente que apura más, uno lo puede hacer antes. Y otra cosa es tener en cuenta la metodología por la cual se mide la inmunoglobulina A sérica. Recuerden que hay métodos que detectan 0 de inmunoglobulina A, pero hay métodos que no detectan o no están preparados para medir el 0. Entonces, tenemos primero 7 y después tenemos 20 o 30. Y uno dice, bueno, ¿empezó a madurar o es que la metodología no está adecuada a la detección del 0? Y bueno, ahí muchas veces uno lleva a un tercer laboratorio de repetición, a cambiar de laboratorio y también siempre teniendo en cuenta la clínica que presenta el paciente. Perfecto. Bien. Gracias, Miguel, por la aclaración. Yo vi una pregunta, Cari, la primera, si querés respondo esa, porque después todas son de esofagitis, por lo que veo. Que preguntaban si la dermatitis atópica o eczema predispone a las alergias alimentarias. Bueno, 1/3 de los pacientes suele evolucionar a alergias alimentarias, fundamentalmente cuando se presentan los primeros 6 meses de vida, y si esta dermatitis es de tipo moderada a severa, y fundamentalmente cuando más precozmente aparece, es más sugestivo de que evolucione a una alergia alimentaria. Digamos, voy a hacer un aporte. Como factor de riesgo, la dermatitis atópica y como clínica de presentación, o sea, ambas cosas. Ambas cosas. Porque se puede presentar, como bien dijo Bettina, en los primeros meses, el primer año de vida, y también si una dermatitis en una piel, obviamente, que tiene un defecto en la filagrina que hace que puedan penetrar, así como en el intestino la piel permite, digamos, justamente la transferencia de antígenos del ambiente, y ahí también pueden hacerse las alergias alimentarias. Yo, antes de que pasemos a otra, quiero hacerte una pregunta, Miguel, antes de que pasemos a esofagitis eosinofílica, porque por ahí para
para este tema que es importante en principio pensar en un niño, con alergia alimentaria, el déficit IgA. Nosotros estamos más acostumbrados a pensar en la patología respiratoria, que tenemos un montón de pacientes en común, que sabemos que hasta un 20% de los pacientes comparte la atopía con el déficit IgA. En general, la atopía, los síntomas de atopía, ¿te parece que preceden a los síntomas de una IgA florida? Sí, porque en el asintomático es asintomático, pero en el sintomático la patología atópica alérgica es lo predominante en el déficit selectivo de IgA, y es tanto respiratoria como digestiva, o sea que se asocian, tenemos muchos pacientes compartidos con ustedes, déficit absoluto de IgA y alergias alimentarias, o sea que sí, es una manifestación clínica en el que tiene síntomas predominante. Y hay algo que tienen en común tanto lo que presentó Bettina como lo que presentó María Emilia, es el bajo rescate en muchos años inclusive de la patología intestinal o la patología digamos congénita del déficit de IgA es asintomático, entonces obviamente que se enmascaran. Exactamente. Bueno, un subdiagnóstico. Excelente. Bueno, acá hay una pregunta para María Emilia o para Silvia, si quiere hacer algún aporte. Si en la esofagitis eosinofílica, algo dijiste, Memi, hay alteraciones en el laboratorio y qué importancia tendrían estas alteraciones. No, acá, como bien ahí estuve leyendo también, el tema del laboratorio no tiene nada específico, no hay patognomónico, no es que si uno encuentra, bueno, están Miguel y Karina y Betty, como que nosotros hablar de esto nos queda chico, pero a diferencia de otras patologías, no hay nada patognomónico. Pueden tener algunos IgE elevados o eosinofilia en laboratorio o no, no nos va a ayudar mucho en este aspecto. Exacto. Silvia, ¿querías lamentablemente, decir algo? a diferencia de otras patologías, a mí un tema que no me gusta, ustedes ya saben, es que no tenemos nada todavía resuelto. Por eso puse que falta mucho por avanzar. No tenemos quién lo desencadena, sí sabemos que antes no existía. Cuando los españoles empezaban a publicar, parecía una cosa rara, pero como hoy para nosotros también las alergias alimentarias son muy frecuentes, que antes era algo diferente, ahora recién empezamos a ver esofagitis eosinofílicas, después de pensarlo, pero son pacientes que tienen clínica y que sí se asocia que tienen muchos antecedentes a lo mejor alérgicos, pero que lo estamos pensando recién ahora. Y por eso el tema de los tratamientos, al no tener una causa primaria, tampoco sabemos bien con qué lo vamos a tratar. Por lo general estos pacientes, como bien dijimos, a diferencia de otras patologías a nivel digestivo, sí usamos corticoides y los IBP, pero nada más que nosotros no solemos usar tantos corticoides en gastro. Por lo general, si pensás en un reflujo, le das solamente un IBP. Si pensás en una alergia, a lo mejor excluís algún alimento. Acá es muy a cada paciente. Sí, y tampoco... Eso ahora hay algunas preguntas, si querés ahora lo aclaramos un poquito. Es excluir esto, bastante por más que le hagan eso, un parche, no lo vamos a dejar de poner, porque puede ser que no dé un alimento y le esté haciendo mal. ¿Se entiende? Bueno, otra pregunta, en la esofagitis eosinofílica tenemos como primera línea las 3 opciones de tratamiento, y si bien cada uno es individualizado, preguntan, esperen que se me fue, ¿cuál sería la primera opción o cuál sería la primera opción de tratamiento que uno elegiría? Silvia, ¿querés contestarla o...? Está silenciada, Silvia. Está silenciada, Está muteada. Ahí está. Con respecto a lo anterior, si bien el laboratorio, como dijo María Emilia, no es de ayuda porque puede haber eosinofilia, puede haber IgE elevada o no, son importantes los antecedentes atópicos y la clínica que presenta el paciente. Totalmente. Y el diagnóstico es anatomopatológico, o sea, endoscópico, y el gol estándar es el anatomopatológico.
en donde, digamos, si bien es una patología, como se dijo, poco frecuente, va en aumento, y tenemos dos patrones. El patrón del lactante y del nene más pequeño, que es de tipo inflamatorio, ¿no es cierto?, con síntomas que puedan remediar un reflujo gastroesofágico, pero con fracaso de la terapéutica. Y en los chicos más grandes tenemos el componente más de fibrosis, y por eso es más frecuente el atascamiento y la disfagia. Por eso el tratamiento, una vez hecho el diagnóstico, debe ser personalizado teniendo en cuenta cada paciente. Por ejemplo, he tenido un paciente con atascamiento, un adolescente, que tenía en la biopsia más de 15 eosinófilos, y es importante no solo saber el número que tiene más de 15, sino el valor total, por ejemplo, que tenía ese paciente 60 eosinófilos, porque después el control va a ser endoscópico, y nosotros necesitamos saber si ese número de eosinófilos ha bajado con el tratamiento. Por lo tanto, a ese paciente adolescente que se atascó, que se había atascado en 3 oportunidades, ¿sí? Entonces, en él se hicieron las 3 terapias: inhibidores de la bomba de protones, el corticoide deglutido, y conjuntamente con alergia se hicieron test y se excluyeron, por ejemplo, la leche de vaca, huevo, trigo, y se hizo esa exclusión durante unos meses. En forma académica se necesitaría hacer una endoscopía a las 8 o 12 semanas. En este paciente, que tenía una clínica de 3 años de evolución con atascamiento, en donde uno presupone que puede haber algo de fibrosis, el tratamiento se extendió unos meses más. Posteriormente se hizo el control endoscópico, donde había un número muy bajo de eosinófilos. Entonces se fue como sacando el corticoide deglutido, posteriormente el inhibidor de la bomba y el elemento dietario. O sea que cada paciente tiene que ser evaluado y tratado en forma particular. Sí puede ser, en el caso de tipo inflamatorio y con menos tiempo, cumplir con las pautas del control endoscópico a las 8 o 12 semanas. O sea que cada caso tiene que ser evaluado en forma particular. Bien. Bueno, y nada, un aporte por ahí para que quede claro de esto que están diciendo, porque hay varias preguntas de lo mismo. Siempre una de las cosas que no dijimos, o sea, el tratamiento puede ser tanto corticoides, puede ser tanto IVP, como puede ser la dieta de exclusión y dirigida a cada uno de los 6 alimentos, pero siempre la primera línea del tratamiento son los IVP, porque los IVP se sabe que tienen acción antiinflamatoria, se sabe que la esofagitis eosinofílica puede coexistir con un reflujo, porque aparte tiene la misma exposición al ácido, puede digamos, alterar todo lo que es el clearance del esófago, y hay esofagitis que son respondedoras a los IVP. Entonces siempre se hace 8 semanas de tratamiento con IVP y se ve si responde o no responde, y después del tratamiento se charla mucho con cada familia, según cada familia qué es lo que está dispuesta a elegir, porque también son dietas sumamente restrictivas y hay que ver cuál va a ser la adherencia de cada paciente. Entonces, uno sabe que la dieta elemental es la más efectiva, pero, o sea, uno no puede tener a un adolescente con una dieta elemental por mucho tiempo. Y por otro lado, como dice Silvia, si uno saca los 6 alimentos, se supone que cuando va reintroduciendo cada alimento debería hacer una endoscopía.
Entonces es por eso que muchas veces también se termina dando el corticoide. Y otra cosa que preguntan es por cuánto tiempo. Uno siempre lo que pretende es tener remisión clínica y remisión histológica. Entonces siempre uno tiene que ir chequeando cada 6-8 semanas supuestamente con una endoscopía. Son múltiples endoscopías lo que llevan estos pacientes. Sí, son múltiples endoscopías, pero también, ¿no es cierto?, hay que consensuar, como vos dijiste, con la familia, ¿no es cierto? Porque cada endoscopía implica una anestesia general. Entonces, ¿no es cierto?, esto tiene que ser muy bien consensuado con la familia y tratado en forma interdisciplinaria. Totalmente. Totalmente. Si uno se lleva por las guías, lo que dice es que ante cada alimento uno debería rehacer una endoscopía. Después uno, como bien dice Silvia, lo va viendo con cada paciente y en cada caso particular. Exactamente, exacto. Hay una pregunta que en pacientes con, a ver, como para ir echando un poquito, ¿debo pedir anticuerpos para celiaquía en niños con déficit de IgA, por más de que no tenga síntomas? Ahí va para Miguel, para los gastro, para Bettina, para quien quiera. Un 10% de los deficientes absolutos de IgA sérica pueden ser celíacos. Por lo tanto, cuando uno pide una segunda confirmación, como dijo Bettina, para confirmar el diagnóstico, pueden hacer algunos bastante asintomáticos. Por lo tanto, yo en general les pido anticuerpos y si ya sé que tienen una IgA muy baja, les pido directamente los anticuerpos en IgG. De acuerdo. Totalmente. Hay que aclararlo, digámoslo entre los gastroenterólogos y todo, hay que aclarar muy bien a veces, porque uno pone IgG y en el laboratorio donde uno los manda les hacen IgA porque el que carga no lee, pero uno debería aclarar o subrayar que son IgG porque menos leen el diagnóstico, o sea que es algo que a veces es importante tener en cuenta. Claro, aparte de IgA hay que pedir en IgG, exactamente. Hay una pregunta con respecto a pólipos, Renata, que es de gastro, si está relacionado el hallazgo de pólipos en el estómago y colon con progresión a colitis eosinofílica, o si hay que descartar otra patología. Silvia, ¿querés? A ver, yo no sé a qué se refiere con pólipos, digamos. En la, supongamos, en la pólipos en estómago y en qué. Pregunta, si está relacionado el hallazgo de pólipos en estómago y colon y si eso podría progresar a una colitis eosinofílica, o si hay que descartar otra patología. A ver, vayamos al revés, digamos, a ver, en una colitis eosinofílica nosotros podemos encontrar un patrón de elevación de la mucosa por una hiperplasia linfoide, podemos encontrar eritema con pérdida del patrón vascular, podemos encontrar erosiones superficiales o una mucosa de aspecto normal y por eso que están indicadas las biopsias. Pero no el hallazgo de pólipos, digamos. Tenemos que buscar otra cosa, digamos. Hay patología polipoidea, a ver, que no es este tema, pero que me encanta. Desde los niños que tenés el pólipo solitario a nivel colónico, de tipo hiperplásico, hasta las poliposis familiares, donde podés tener pólipos en colon, pero son numerosos, mayores de 100, y podés tener algunos pólipos en estómago y en duodeno, que pueden ser de tipo hiperplásicos o adenomatosos. Pero no sería un hallazgo en la colitis eosinofílica. Bien. Y no es para que relacionen pólipo con esofagitis eosinofílica, ni con gastroenteritis eosinofílica. Son dos patologías diferentes. Es totalmente distinto. Después otra
cosa del hallazgo, a ver, de pólipos a nivel de estómago, sería un efecto colateral de una terapia con inhibidores de bomba de protones realizado a largo plazo. Pero ahí entramos a decir todas las causas de pólipos, pero no hay asociación con esta patología que estamos hablando. Memi, y después hay otra pregunta que un poco ya dijimos, pero para que quede claro, pregunta ¿cuánto tiempo se hace la exclusión dietaria y si es de por vida? Yo la respuesta no se la puedo dar porque volvemos a lo mismo. Ojalá la supiera, pero por lo general uno prueba. Con el tema de las dietas, a mí son pacientes que no me gustan, por eso fíjense que nombré el tema del psicólogo que no está en la literatura, pero como generalmente mis pocos pacientes son adolescentes, uno no sabe, la adhesión es muy difícil, entonces a veces uno trata, como dijo Silvia, 4 o 8 semanas, uno ve si los puede reintroducir, ver de a uno cómo los toleran, y después hasta cuánto tiempo uno los sigue, cómo remiten, y uno va viéndolo, no es 1 más 1, 2. Acá, si en ninguna de las patologías son tan, distinto del APLB no mediado, generalmente nosotros decimos al año, generalmente lo resuelven y ya está. En estas patologías no se puede hablar así en una charla, es muy personalizada, 1 a 1 y requiere mucho trabajo interdisciplinario. Nadie va a decir una respuesta única porque va a depender mucho de cada paciente, de qué es lo que le vas a sacar, cuánto tiempo, lo vas a chequear, a lo mejor andan bien 1 año, después hay mucho inmunológico acá dando vuelta, aparece por otro lado, entonces tampoco sabes cuándo se va a curar, no, o cuándo lo va a introducir y va a tener síntomas y por otro lado, después no. Son pacientes que requieren seguimiento a largo plazo y por supuesto muy de cerquita, pero no sé, si para una respuesta sí o no, cuánto tiempo o si es de por vida, no le puedo contestar. Y lo más difícil, perdón, es hacer el diagnóstico de cuál es el alimento. Totalmente. Porque además en esta patología la mayoría es más de un alimento, en general son polisensibilizados y bueno, entonces es bastante difícil sacar. Una pregunta para Miguel o Bettina. Le quiero hacer una pregunta a Miguel, ¿puede ser? Para que hay muchas preguntas, seamos concretos porque hay muchas preguntas, Sí, chicos. ¿Cuándo pedirle IgA a un paciente con alergia alimentaria? Y en sí, en cualquier momento, pero uno no tiene un momento especial para pedirle. Muchas veces el paciente, esto es mucho el interrogatorio también, en la historia clínica y en lo que uno pueda ir sospechando de acuerdo a la sintomatología digestiva que el paciente presenta, pero muchas veces los mismos alergistas que van viendo al paciente o el gastroenterólogo que va sospechando pone una IgA porque dentro del chequeo también va en el interrogatorio la sospecha de una posibilidad de enfermedad celíaca, pide anticuerpos y pone un dosaje de IgA sérica y ahí salta la ausencia. Bueno, ahí me parece que contesta la otra pregunta, que es niños con déficit selectivo de IgA mayor de 4 años asintomáticos, si tiene riesgo de desarrollar alergia alimentaria o celiaquía más adelante y a qué edad o a la edad adulta. Sí, tiene riesgo, obviamente. Riesgo aumentada para ambas enfermedades. Acá preguntan, en dos preguntas diferentes, preguntan si para la dieta de exclusión de esofagitis eosinofílica realizan prick test o parches para los 6 alergenos y después cómo los van reincorporando. Que un poco dijimos, pero bueno, para ver cómo hacen la exclusión de los alimentos. ¿Alguno lo quiere responder? Sí, el mecanismo es mixto, siempre tenemos que chequear con un prick test, sabemos que hasta un 50% tiene eosinofilia y hasta un 50% de los pacientes puede tener antecedentes atópicos, o sea que como son niños más adolescentes, a veces cuando uno hace un prick también no debe dejar de hacer los aeroalergenos porque no sabemos en realidad qué es lo que empezó a la permeabilidad a este esófago, si fue la atopía, si fue la alergia alimentaria en sí, o sea, hay que medir todos los alergenos más importantes y
y los que con el paciente consume. Siempre hay que hacer en esto el diario dietario, que es qué es lo que consume o qué es el hábito de ese paciente, nos va a ayudar mucho, porque en general son niños más grandes, entonces uno puede hacer o adultos, yo tengo adultos con esofagitis eosinofílica que la tienen muy clara a ver en qué comen. Ir sacando de a poco los alimentos más frecuentes si ningún test es contundente, pero pensar en los más importantes, leche sobre todo, huevo, trigo, y después puede haber un montón de otros alimentos, así que sobre todo pensar en esos. A veces es difícil hacer el diagnóstico a través de parche, pero bueno, no es imposible, obviamente. Es una herramienta porque, como dijo Memi, se mide la inmunidad celular. Entonces, justamente el parche me permite reproducir lo que estaría pasando en ese, o sea, así como el PRIC me permite medir la IG específica, el parche me permite reproducir la célula que va a estar en el esófago, en el intestino, donde esté. Pero para que se den una idea... Perdón, dale, Memi. Nosotros, por ejemplo, como los servicios de gastroenterología, no solo de acá, de Rosario o a nivel nacional, en el congreso que este año estuvo de Gastro Mundial, son charlas y debates de estas patologías, que cada vez, volvemos a lo mismo, al no tener un desencadenante, la etiología sigue siendo desconocida, no tenemos un único tratamiento ni curativo. Por eso les repito, hay muchas respuestas que están inconclusas. Uno lee estudios y cada paciente, aunque vos estudies y estudies paper, va a ser un desafío diferente. Y muchas cosas más se siguen planteando. Hoy la realidad es como que, bueno, de primera línea para los tratamientos, que es lo que más hace ruido en las preguntas, me parece, es como dijimos, los IVP, los corticoides y la dieta. Pero hay otras cosas que están saliendo y que tampoco se sabe hasta cuándo, cuánto tiempo, qué dosis. Hay muchos interrogatorios abiertos. Como cierre yo diría, solo sé que no sé nada. Y que cuando me llegan estos pacientes, qué bueno tener el contacto siempre para formar un equipo y trabajarlo juntos. De la dieta igualmente lo que se hace a veces lo podés hacer en forma dirigida o en forma empírica. Si lo haces en forma dirigida, lo haces como buscando cada alimento con los test, como decía Cari, pero si lo haces en forma empírica, también está demostrado que si vos sacás en primer lugar los alimentos más alergénicos más comunes, vas sacando de a uno, por ejemplo, primero sacas la leche, después sacas el gluten, y va aumentando la eficacia y la efectividad de la dieta, y según eso, así vas llegando a los 6 alimentos. Haces 6 semanas de uno, 6 semanas de otro, y 6 semanas de otro, y así vas llegando a sacar los 6 alimentos, si no lográs la remisión clínica o la remisión histológica se hace endoscopía, pero si no lográs la remisión clínica, lo podés hacer en forma empírica, sacando los 6 alimentos, primero de los más alergénicos a los menos alergénicos. Esa es la forma en que se va haciendo la dieta. Cari, si me permitís, yo le quiero hacer una pregunta a Miguel. Sí, dale. Miguel, sabemos la eficacia que tiene en cuanto a déficit de IgA, infecciones recurrentes, el uso de profilaxis antibiótica por periodos prolongados a dosis preventivas. Ahora, ¿qué opinás, que creo que para el pediatra es muy importante, en el que está en su consultorio, de los liofilizados, de los componentes liofilizados bacterianos, para el uso de déficit de IgA en niños con infecciones recurrentes? ¿Tiene utilidad? En sí, yo no los utilizo, y en la literatura para déficit de IgA no están indicados en el tratamiento el uso de este tipo de tratamientos. Es más, estos pacientes, el asintomático nada, y el sintomático se trata de acuerdo a lo que presenta. El que presenta una clínica franca de alergia, se lo trata con un tratamiento antialérgico. El que tiene asociado a eso infecciones a repetición puede recibir por un tiempo determinado alguna profilaxis antibiótica. Y punto. La IgA no hay forma de recomponerla de afuera, es de maduración natural del individuo, o sea que el que no tiene, no va a tener. Perfecto, muchas gracias, Miguel.
Ahí Gustavo Aliberti estaba haciendo un aporte, no sé si querés leerlo, Renata. No lo Que dice, encuentro, ahí voy. como salvo el atascamiento, los síntomas son bastante inespecíficos. Me imagino que se debe referir a la esofagitis eosinofílica, por lo tanto siempre cobra importancia el interrogatorio y la clínica y no solo digestiva. Claro. Y yo tengo ganas de preguntarles algo a las gastro. A ver. Así como nosotros tenemos una marcha atópica, ¿la patología digestiva tiene una marcha inflamatoria, una marcha alérgica también? O sea, un niño con proctocolitis o un niño con un CIEPA, que son dos cosas diferentes, ¿podría terminar en una colitis ulcerosa, en una enfermedad inflamatoria intestinal? Silvia, vos que siempre está dando vuelta a este tema, ¿no? Ay, a ver, yo te lo quiero dar vuelta. A ver. O quiero hacer varias, digamos, por ejemplo, el paciente que hace esofagitis eosinofílica pudo tener antecedentes, suele tener antecedentes de BOR, de rinitis, pero también de otras alergias alimentarias, ¿sí? Vos me vas Es un diciendo, atópico. Vos me vas diciendo si yo te contesto. Hay alergias alimentarias como proctocolitis, colitis eosinofílica, pero también esas que, lo importante es, digamos, hay enfermedades inflamatorias que pueden comenzar como si fuera una colitis eosinofílica, ¿sí? Entonces, y la evolución, a lo mejor con esto lo estoy complicando más porque es bastante específico, y en la evolución son enfermedades inflamatorias intestinales, ¿sí? Algunas. Bien, es por eso, digamos que, como bien dijo María Emilia, esta es de descarte, pero existen, pero existen. Pero, ¿qué? A ver, para llevarnos algo. En las dos, o sea, en la colitis eosinofílica, suele responder al corticoide. Y vos vas a ver la evolución de ese paciente, porque puede ser el comienzo de una enfermedad inflamatoria, ¿sí? Y después están esos chicos que son los early IBD, que estoy hablando, las enfermedades inflamatorias que se manifiestan en los menores de 6 años, y me voy más cerca de Miguel, mira, los que se desarrollan en el primer año de vida, ¿no? Entonces, que pueden manifestarse por diarrea, con moco, con sangre, no aumentan bien de peso, y a veces, que no está mal, pero hay que tener pautas de alarma, digamos. Esos pacientes se le indica una leche, ¿no es cierto?, un hidrolizado, como diagnóstico de alergia a la leche de vaca, pero podemos tener que este paciente no responde, no responde, ¿no? ¿Por qué no responde? A ver, y porque sigue con el sangrado, porque está anémico, porque no aumenta de peso. Entonces ahí podemos estar no ante una alergia alimentaria que es tan frecuente, sino ante un early IBD. Y a veces, a ese early IBD puede ser de tipo monogénico, y en donde yo tengo que charlarlo con los inmunólogos, tengo que interconsultarlo a Miguel, por ejemplo. Entonces, ese, digamos, es el que si vos me decís, ¿vos viste enfermedad inflamatoria que tuvo como antecedente una alergia a la leche de vaca? Sí, sí puede ser, sí, pero son enfermedades autoinmunitarias, digamos, donde está implicada la microbiota, y volvemos a lo que habló Silvina, donde está alterada la microbiota, y por ahí en donde se imbrincan, ¿no? Y hace que todo esto
sea muy atractivo, pero dificultoso. No sé si te contesté, Karina. Sí. Sí, a ver, yo voy a decir algo como para que no se embrollen y digan todas las alergias alimentarias vamos a tener que pensar, no. Yo creo que la alergia alimentaria, que en general responde, no, por eso, perfecto lo que dijiste, claro. pero me gusta como aprendizaje, porque yo creo que hay cosas que no estamos viendo todavía, y obviamente hay un cambio muchísimo en la fisiopatogenia de estas patologías, sobre todo en la inmunidad innata, que hace que vamos a tener que replantearnos un montón de cosas. Entonces, yo digo, el niño con una alergia alimentaria, como con una proctocolitis o una dermatitis atópica o una esofagitis eosinofílica que responde básicamente a un corticoide, que responde a una dieta, o que responde bien y que crece bien, parecería que uno no debería pensar que tiene o una enfermedad inflamatoria subyacente o que tiene una inmunodeficiencia subyacente, ¿no es cierto, Miguel? Porque también nosotros hablamos acá solo de déficit IgA, pero sabemos que hay un espectro grande de inmunodeficiencias, sobre todo asociadas a las patologías intestinales, que es lo que vos acabás de decir. Entonces ahí, ¿dónde el pediatra o nosotros tendríamos que estar sospechando para decir que esta alergia alimentaria no me gusta? ¿Qué pido? ¿Cuándo lo pido? Ahí, cuando el síntoma empiece a empeorar, digo, para englobar el tema alergia alimentaria, inmunodeficiencia y enfermedades inflamatorias, ¿qué te parece, Miguel? ¿Cuál sería el punto donde yo ya me tengo que empezar a pedir o a derivarlo a Miguel, seguramente, porque no me voy a meter en y ese esto es bien el manejo clínico en el consultorio, es cuando nos damos cuenta que lo que damos no funciona y el paciente no arranca por más cambio que hagamos. Ahí es cuando empezamos cualquiera, gastroenterólogo, pediatra o alergista, a decir esto que este paciente no funciona, hay que abrir el abanico, hay que ampliar el espectro de estudio. Creo que en la cabeza se nos pasan pacientes que nos pasa esto y uno mismo dice, ¿tendrá algo más que no me doy cuenta? Y bueno, ahí es donde uno se empieza a meter con otros estudios extras, que más allá del laboratorio inmunológico, es todo un espectro de genes que nos empezamos a meter en lo que son paneles genéticos y bueno, una metodología muchísimo más específica que nos alejamos del tema actual. Pero el tema no sería llegar muy tarde y poder pensarla un poquito más temprano a la inmunodeficiencia o a otra, digamos, como para plantearse, porque a veces como que estamos muy estereotipados en lo que es la alergia alimentaria así que me parece que estas dos charlas dieron un enfoque muy diferente, María Emilia con toda la parte eosinofílica, aparte que el eosinófilo es la vedette de la alergia, digamos, es hermoso, es la tiene un célula color más divino. Importante. Vivimos del eosinófilo, diríamos, ¿no? Yo quería aclarar algo que me parece piola con lo que estaban hablando, que si bien se remite mucho a la charla de Picu la semana pasada, pero creo que, hay muchos cambios y de hecho hay muchos estudios que ahora hablamos de esto de la microbiota. De hecho, los pacientes que resuelven, la mayoría de nuestros pacientes que son alergia a las proteínas no mediadas, cuando uno logra cambiarle ya el hábito a esa familia, no hablo del nene, hablo de la familia, empezar a comer más saludable, porque estos pacientes con esofagitis eosinofílica, no es que no pueden comer nada, pueden comer carne, frutas, verduras, legumbres, un montón de cosas que no vienen en bolsa y hacen ruido, pero que son súper saludables y muchas veces la gente se olvida. Y muchas de estas alergias que estamos viviendo es porque a nivel mundial, a nivel global, nos alejamos. Entonces, si podemos lograr que desde edad temprana, desde el pediatra, y nosotros si aparece en esto, también recalquemos la alimentación saludable. Si está embarazada, que le dé la teta. O sea, hay fórmula, pero la teta es fundamental, le aporta todo lo que quieren. ¿Qué le vamos a dar un microbioma? Sí, ya está, lo tiene ahí, lo tiene a su alcance. Que tome sol, que tenga mascota, que haga deporte. Esa criatura va, por más que tenga genes súper reactivos para desarrollar otras patologías, va a ser menos probable que si está en un ambiente lleno de pantalla, encerrada y comiendo porquería. Entonces, en eso sí podemos ayudar.
No sabemos quién lo va a hacer, pero seguramente es menos probable que si no corregimos estas cosas y nosotros como pediatras desde el vamos, de la primera consulta. En pandemia nos vimos dificultadas, Memi, con todo lo que está diciendo. Estuvo dificultoso en la pandemia. Con Bettina, otra cosa más que es muy importante y dirigido al pediatra, que hace un aporte ahí en el chat, la que me imagino que es René Clays, la que escribe, el reinterrogatorio en la deficiencia del selectivo de IgA de la parte digestiva. Es importante que el pediatra vuelva a preguntar, dolor abdominal recurrente, diarrea a repetición, porque la gente se acostumbra y uno pregunta y uno dice, sí, doctor, va 5 veces por día a hacer caca. Y si uno no lo pregunta, la madre no lo cuenta. ¿Y cuándo va? Come y raja al baño. Son cosas que si uno no reinterroga, esa familia se acostumbró. Y realmente llama la atención. Las aftas, ¿no? Miguel, las aftas, como se refería René. Bueno, tal cual. Y otra cosa, no olvidar que el deficiente de IgA es un giardiásico crónico. No tiene cómo hacerle frente a la giardia. No nos volvamos locos buscando el parasitológico, la giardia. Tratemos empíricamente al paciente. Un metronidazol no le viene mal a nadie, no hace mal. Y ayudamos muchas veces a mejorar la clínica digestiva. Y otra cosa importante para el pediatra, que los deficitarios de IgA en cuanto a inmunizaciones, deben recibir de forma rutinaria la antigripal, además de la antineumocóxica, como yo nombré. Eso lo va a indicar el pediatra, así que por eso lo quería aclarar, que no se dijo hasta ahora. Perfecto. Bueno, excelente. Muy enriquecedor todo lo de hoy. Creo que en honor al tiempo deberíamos ir cerrando, pero la verdad un placer tenerlos acá todos con nosotros y creo que excelente las charlas y excelente la discusión. Bueno, sí, María Emilia, muchas gracias, excelente tu presentación, Bettina también, bueno, y los aportes de Silvia y Miguel. Ay, chicos, nosotros hablamos, y acá hay mucha gente de Colombia, de Bolivia, y nosotros estamos con la Picu, con la Memi, con la... aguante Rosario, Cari, aguante Rosario, somos famosos. Como en casa. Pero así laburamos informalmente, pero bueno, la semana que viene es la última presentación, va a estar a cargo del doctor Aliberti y de la doctora María Eugenia Gervasoni, que va a ser como una especie de resumen y de englobe de todos estos encuentros, así que bueno, los esperamos a tiempo porque vamos a tratar de hacer algunas cositas antes, y va a estar la doctora Pochettino también para la discusión, así que bueno, y Renata y yo también. Así que una aclaración que estuvieron preguntando mucho en la semana, las charlas quedan grabadas y las charlas después van a ser enviadas por mail a todos los participantes una vez que finalice el curso, ¿sí? Una vez que finalice el curso, todos van a recibir el link con todas las charlas grabadas. ¿Ah? Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos. Chicas, excelente. Gracias a todos por la participación. Gracias. Chao.